Por fin, después de lo que se sintió como una eternidad, ya está acá Teresa Rodríguez de la Vega. ¿Cómo estás, Tere? Te extrañábamos mucho. Sí, oye, yo muy descansada porque 2 semanitas sin tesitura, a mí sí me rindieron como para despejarme un poquito. Bueno. Qué bueno que ustedes se tomaron también los días santos. Sí, el día santo. Los así llamados santos para ponerle un poquito de pausa al ajetreo cotidiano. Pero muy bien, muy contenta. Hola, Román. Hola. Caro. ¿De qué vamos a hablar hoy, Tere? Mira, yo traía solo 3 temas, pero luego nos recetaron inserción pagada del Grupo Modelo en la mañanera y híjole, mano, no podemos. O sea, hasta la presidenta se echó una cervecita, jijiji. Ay, ¿por qué son así, Caro? No sé por qué son así. Pero bueno, me voy a quedar con mis 3 asuntos de todos modos. Creo que son 3 asuntos, pues, que generan, por supuesto, polémica, porque son de esos asuntos en los que hay como la necesidad de hacer un señalamiento a los criterios sobre la base de los cuales se toman ciertas decisiones en la 4T, ¿no? Generalmente estos criterios se nos defienden planteando una especie como de sentido de realidad, como de no podría ser de otra manera, ¿no? Una especie como de conformismo, ¿no? Y por lo tanto como una especie como de sentido de responsabilidad. Lo hacemos así porque así debe ser para cuidar lo que tenemos y lo que hemos conseguido. Y me parece que cometeríamos un error si nos quedáramos como con esa versión. Entonces, bueno, en términos generales hay como 3 temas que me movieron a pensar estos días en ese sentido. Por supuesto, el primero tiene que ver con la forma en la que se recibió desde el discurso oficial, que debo decir que ya cambió un poco desde la llegada de Roberto Velasco. Pero la forma en la que el discurso oficial recibió el informe del Comité de Desaparición Forzada de la ONU. Creo que ahí tuvimos 3 expresiones que no pueden complacernos, expresiones que utilizaron esas palabras que tanto pedimos que se enunciaran con claridad respecto al genocidio en Gaza, así como rechazo, ¿no? ¿Cuánto nos costó que se usaran verbos no eufemísticos, ¿no? Sino verbos de condena directa? Bueno, aquí a bote pronto se contesta rechazando el informe del comité que le presentaría el comité a la Asamblea General de las Naciones Unidas y descalificándolo por principio, ¿no? Es decir, y además descalificándolo con un conjunto importante de calificativos, ¿no? Se le calificó como, sacaron el diccionario con el que le contestan a la oposición y utilizaron las mismas palabras, ¿no? Solo les faltó decir que el comité tenía intereses golpistas, pero no, se les dijo tendenciosos. Se dijo, por ejemplo, un argumento absolutamente falaz y absurdo, que podía haber un conflicto de interés porque algunos de los expertos del comité han presentado recursos contra el Estado mexicano. Pues sí, o sea, la ONU no es una instancia de arbitraje, ¿no? La ONU es una instancia de regulación internacional que acude a los expertos que están en el tema, por ejemplo, de la desaparición forzada. Es absolutamente natural que en un comité de desaparición forzada estén expertos que han venido acompañando a las organizaciones ante las instancias internacionales, ¿no? Entonces, 3 instancias que de bote pronto contestaron, pues, para mí, con un despropósito total, que después fue un poco atenuado, pero que dejó muchas secuelas. Me refiero, por supuesto, a la propia respuesta de la presidenta unos días después de la emisión de este informe de la Secretaría de Gobernación, y para mí el más grave de todos, porque habla de una instancia que hemos dejado pervertirse de su naturaleza como originaria, que es la de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? El comunicado de Rosario Piedra Ibarra, y no solo, sino después todas las respuestas que le ha dado a quienes desde distintos portales han criticado la posición, me parece que son reflejo de la que la Comisión de los Nacional de Derechos Humanos no
no es, no cumple las funciones que tendría que cumplir y está funcionando en veces como una especie de abogado del gobierno, en otras veces como una instancia de comunicación social en temas sensibles de derechos humanos, siempre del gobierno, ¿no? No está prestando su brazo institucional para hacer un contrapeso por la vía de los derechos humanos a lo que pudiera seguir necesitándose atender en ese aspecto, ¿no? El contraste entre una Comisión Nacional de Derechos Humanos dirigida por Rosario Piedra Ibarra y una Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México dirigida por Dolores González Arabia es como abismal, ¿no? Es como los dos polos opuestos en términos de cómo puedes poner tú desde el plano institucional todavía te puedes poner a honrar la memoria de las luchas que te llevaron ahí, ¿no? Yo no creo que doña Rosario Ibarra de Piedra estaría muy contenta de la actuación de la Comisión de Derechos Humanos en un tema tan sensible como el de la desaparición forzada, es decir, en el tema que articuló toda la lucha, no solo de doña Rosario por buscar a su hijo, ¿no? Sino por articular este hermoso movimiento de madres buscadoras de aquella guerra sucia en el movimiento Eureka, ¿no? Y en cambio una Dolores González Arabia que sin dejar de decir que hay asuntos opinables en el informe del comité, que es importante que un informe así sea impecable en términos de poner todos los elementos a juicio en la mesa y no prestarse a ser herramienta de ningún golpeteo político, ¿no? Sin dejar de decir eso, retomando que el punto central era que el Estado tenía que acusar de recibido de la gravedad de la crisis que debe persistir como para que se pueda poner con algún sentido en la mesa la hipótesis de que estamos ante un crimen de lesa humanidad. El que tan solo un conjunto de expertos diga que es posible calificar lo que sucede en México con esa categoría, debería poner al Estado mexicano a trabajar en términos de cuál es la situación que da lugar a esa interpretación, por mucho que podamos hacer señalamientos puntuales en términos de cómo ese informe es, no cómo fue construido, sino cómo fue recibido en la opinión pública. Claro que tú podías decir, se está intentando hacer un golpeteo a partir de esto, pero es un informe agotado a estos años, pero se han hecho este conjunto de medidas, pero se está cambiando la vocación del Estado en este tema, con esto y con esto y con esto, etcétera, pero no, la respuesta fue otra y creo que la actuación de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México debería darnos la medida de lo que un entramado institucional con distintos órdenes de competencia debería hacer como respuesta a este diagnóstico que se está perfilando desde la comunidad internacional ante la crisis de desapariciones en el país. Eso no quita que haya que reconocer también el grado de avance que significa que se trabaje seriamente sobre un censo de personas en condición de desaparición, cuya construcción muchas veces impedía establecer protocolos de búsqueda que dieran sobre todo certeza a las familias que están en ausencia de un ser querido, ¿no? Entonces, el primer tema que me hace pensar quién sabe con qué criterios se están tomando algunas decisiones y no son los más virtuosos en términos de un proyecto de transformación, es de la recepción del informe, porque me parece que otra vez el criterio que pesa desde el discurso oficial es como una especie de control de daños, de cuidar lo que tenemos, ¿no? Llega el informe y control de daños, oficina de control de daños, ¿cómo hacemos que esto no nos pegue tanto? Y la forma de que no nos pegue tanto tiene que ver con descalificar, ¿no? Como si toda crítica viniera del acervo de críticas absolutamente insustanciales de la derecha y de la oposición. Entonces hay un criterio de control de daños que me parece absolutamente fuera de lugar cuando el único criterio tendría que ser el acompañamiento a las víctimas, a las decenas de miles de víctimas, aun cuando estemos en el rasero del diagnóstico de la numeralia oficial. Es una crisis de decenas de miles, aún en ese rasero. Creo que el gobierno debería ser más cuidadoso en el simbolismo político de las batallas narrativas que da. Yo no sé cómo no hay nadie en el círculo cercano de la presidenta, de la secretaria de Gobernación, que les diga, oigan, el regateo de la cifra políticamente
es muy cuestionable. En Argentina ha pasado, ¿no? ¿Cuántas veces no han dicho, qué exagerados, no son 30,000, si son solo poco menos de 10,000 en términos como de los desaparecidos políticos identificados con nombre y apellido? Y ha sido una pugna política en términos de los 30,000 como bandera, ¿no? Y entonces de pronto en México el discurso oficial, en lugar de decir, a ver, estamos haciendo un proceso muy cuidadoso de clarificación de nuestra numeralia que nos permita no evadir la responsabilidad de Estado, no minimizar la situación de crisis, sino establecer para cada caso, uno por uno, protocolos de búsqueda útiles, eficaces y que doten de certeza a las familias, ¿no? Entonces, en lugar de eso, se utiliza en el discurso de, no exageren, si no son 132,000 de esos, hay unos que están vivos porque después de desaparecer se casaron, tuvieron, y de pronto parece eso, ¿no? Y me parece que es un discurso súper indolente. Nosotros no podemos reaccionar ante el dolor de la desaparición forzada con el criterio del control de daños. El criterio del control de daños es pequeñito de cara a lo que ahí debemos, la deuda histórica del Estado mexicano. Entonces, ese es el primer asunto que estos días me trajo como medio alicaída, con nuestro así denominado proceso de la 4T. El segundo, por supuesto, lo has estado hablando acá, el fracking, ¿no? Fíjense cómo hay como esta elección de terminología de minería no convencional, yacimientos no convencionales, ¿no? Esa distinción es como muy transparente para los que saben, ¿no? Estaba leyendo hoy en la mañana para prepararme para el espacio que en términos generales un yacimiento convencional se considera aquel en el que el hidrocarburo se movió de su lugar de producción, digamos, de donde se generó, se movió, así como un proceso natural, se movió hacia lugares más porosos que el lugar petroso que lo encapsuló en primera instancia. Entonces, moviéndose a lugares más porosos, a superficies muy profundas, pero más porosas, pues las técnicas de extracción dependen de nuestra capacidad con efectos mecánicos de perforar esas superficies porosas para sacar la imagen clásica de que alguien estaba cavando para sembrar su arbolito y de pronto sale petróleo así, piu, 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 y se dicen somos ricos, ¿no? Uh-huh. Es una superficie porosa a la que por medios físicos excavas por medios físicos y surge el hidrocarburo almacenado con la presión que ahí tiene y sale hacia arriba, punto. Los yacimientos no convencionales son en donde el hidrocarburo quedó encapsulado en su lugar de generación, en donde el proceso orgánico de descomposición de materia orgánica ahí se generó, y es en formaciones rocosas nada porosas, muy, muy, muy tupidas, muy densas, ¿no? Entonces tú las tienes que fracturar para que salga el hidrocarburo, y de ahí la idea del fracking, ¿no? Que tú tienes que, por medios físicos, no solo llegar a donde está, sino fracturar aquello que lo encapsula para que pueda liberarse el gas y después tú puedas extraerlo, ¿no? Entonces, en términos como generales, el fracking es fractura para extraer un hidrocarburo, fractura de la piedra, ¿no? ¿Cómo lo fracturas? Es una fractura hidráulica. El más importante componente de la fractura es que tú inyectas agua a una presión canijísima que rompe la piedra, ¿no? Que rompe ese material. Pero el agua no va solita. Al agua le pones, para que la fractura sea eficiente y quede el medio como debe, en las condiciones que debe quedar para que la extracción sea posible, va con arenas diversas y con químicos, ¿no? Que optimizan el proceso de fractura. Y entonces el problema es que el fracking se da inyectando a mucha presión agua, arena, químicos, ¿no? Agua con arena y con químicos. Entonces ahí tenemos dos grandes problemas. No hay minería no convencional que no sea esto, fracturar la piedra inyectándole presión con agua, arenas y químicos. ¿Qué es lo que ahora nos están vendiendo con este oxímoron muy raro de fracking sustentable, ¿no? Nos están vendiendo que es posible suavizar el impacto ambiental de esta técnica por la vía, ¿cuál vía?
Pues por la vía que lo puede suavizar, que los químicos que le pongas no sean tan malos, pero el esquema es el mismo, la técnica, técnicamente es fracking, es decir, fractura hidráulica, inyectando a grandes presiones agua, arena y químicos, ¿no? Entonces, lo que puede ser es que van a ser los químicos, y la presidenta dijo, hasta pueden ser materia orgánica, pero pues estamos hablando de fracking con químicos menos horribles, pero de fracking tal vez, ¿no? Tal vez menos horribles, pero estamos hablando de fracking. El punto es que, ¿qué tanto podemos hablar de que se puedan minimizar a una línea o por debajo de una línea factible, éticamente aceptable, ambientalmente sustentable, los impactos ambientales del fracking? O sea, ¿cuánto puedes disminuir la técnica en sí, en su impacto ambiental, como para que digas, vale la pena? Y otra vez, el punto es, aquí el criterio que se está tomando es, vale la pena porque hay que priorizar la posibilidad de soberanía energética, ¿no? Entonces, el criterio es la soberanía energética. Como en el otro es el control de daños, aquí es la soberanía energética, ¿no? Y entonces, parece que desde el criterio de la soberanía energética se está dispuesto a pasar una línea que López Obrador dijo, no se pasa, y no al fracking como concepto, como técnica. Lo que decía el proyecto y la plataforma política de Morena es que en este país no se iba a explotar yacimientos no convencionales. ¿Por qué? Porque la técnica para la explotación de yacimientos no convencionales es la fractura por medios hidráulicos, es decir, el fracking, ¿no? Entonces ahora nos están diciendo hay uno que no es tan malo, ¿no? Habrá que ver los estudios técnicos que están a contracorriente de todo lo que los expertos a escala mundial han dicho, pero bueno, habrá que esperar lo que dice la Comisión de las Universidades y del Politécnico, que anunció la presidencia, pero se cruzó una línea, se está dispuesto, no se ha cruzado, pero se está dispuesto a cruzar una línea que se había dicho que no se iba a cruzar, no iba a haber explotación de yacimientos no convencionales, porque había que evitar a toda costa el impacto ambiental de esta técnica de la fractura hídrica. El punto es que aunque tú minimices, y eso lo están diciendo varios expertos estos días de debate, aunque tú minimices los efectos contaminantes del químico que le pongas a esta combinación de agua, arena y químicos y sustancias químicas, de todos modos tú no estás rompiendo la cadena insustentable que es el fracking, porque punto número 1, ¿de dónde viene el agua? Tú necesitas mucha agua para inyectarla a mucha presión. Y entonces es uso minero de agua en situación de presión hídrica, en situación de que tenemos muchísimo estrés hídrico en muchas zonas del país. Entonces, en situaciones de estrés hídrico vamos a utilizar agua con químicos amables o no amables, pero vamos a utilizar mucha agua en extraer gas de la piedra, ¿no? Y por otro lado, pues habrá que ver dónde quedan en los mantos acuíferos que se inyectan al subsuelo los químicos qué tan nocivos que quedan después del fracking, ¿no? Entonces, en términos generales, aquí se nos está diciendo que hay un criterio de soberanía energética que nos hace tener que decidir algo que se había decidido, ¿no? O una línea que se había decidido no cruzar y ahora se decide plantear la hipótesis sobre la base de conocimiento técnico, plantear la hipótesis de la posibilidad de cruzarla, en un modelo que además, hay que decirlo, va en sentido contrario a la lógica de la transición energética. Es decir, erradicar el fracking, prohibir el fracking, era decir, no estamos garantizando todavía la no dependencia de los hidrocarburos fósiles. ¿Por qué? Porque no podemos. Pero por lo menos vamos a dejar de explotarlos en sus explotaciones más difíciles y ambientalmente costosas. Y además, ojo, cuando nosotros decimos costos ambientales, estamos hablando de costos humanos. De la migración forzada la migración ambiental cubre un porcentaje muy grande. Nosotros pensamos generalmente que la migración forzada tiene que ver con motivos de falta de oferta de empleo, por ejemplo, ¿no? Motivos directamente económicos, pero la expulsión ambiental es uno de los más importantes motivos de expulsión y de migración forzada. Y el fracking, en términos dobles de la contaminación de mantos acuíferos, ¿no? Del agua que se inyecta y del uso
masivo de litrajes indecibles de agua para la inyección a presión es uno de los elementos más importantes que contribuyen a la degradación ambiental que impacta en la calidad de vida de las personas pobladoras de esos lugares y termina expulsándolas. Entonces, cuando hablamos de los impactos ambientales del fracking, deberíamos hablar de los impactos humanoambientales del fracking, porque hay poblaciones enteras. No es que podamos como voltear a ver otro lado y decir, bueno, es un impacto ambiental, pero que nos sirve para el bienestar humano. ¿Sí me sigues? No, hay bienestar humano directamente implicado y agredido en el proceso del fracking, ¿no? Y entonces el modelo de prohibir el fracking tenía que ver con una tendencia mundial a decir, tenemos que ir alejándonos o ir abandonando la explotación de hidrocarburos fósiles. Tenemos que avanzar hacia otros lados. Lo que hagamos que sea para otro lado. Uh-huh. Sigamos explotando los pozos que están abiertos, los de fácil acceso, etcétera, pero lo que vayamos a hacer, que nos cueste mucho trabajo, dirijámoslo a otro lado. La investigación científica, dirijámosla a otro lado. A otro lado. No va por ahí. Y regresar al fracking es decir, bueno, sí, pero déjame, me acabo este gas que es bien difícil de sacar, que tiene impactos humanoambientales importantes, al menos ahí se consiguiera que el químico fuera cascarilla de café, no sé qué van a decirnos, pero así fuera que la sustancia química es la menos corrosiva para el ambiente y los subsuelos, el gasto de agua en extracción de hidrocarburos debería decirse no. ¿Por qué? Porque los esfuerzos hay que ponerlos en otra dirección. Pero nuevamente ahí hay un problema de con qué criterios estamos tomando las decisiones, ¿no? Y de pronto una escasa disposición a poner a discusión los criterios. Ya nos quieren poner a discutir las decisiones que se tomaron. Pero nos están pidiendo que demos por buenos los criterios con los que la toman. Entonces, no, es que Tere, no entiendes nada porque se tenía que contestar así porque el golpeteo de la derecha. Claro, pero tú me estás pidiendo, en el primer caso, ¿no? Tú me estás pidiendo que acepte como bueno tu criterio del control de daños, como el criterio desde el cual hay que tomar las decisiones. Y en el caso del fracking, no, bueno, Tere, pero es que tú no te estás dando cuenta que el 75% del gas que consumimos depende de Estados Unidos y que entonces en cualquier momento Donald Trump Trump, como te dijeron que lo pronunciaras, en cualquier momento nos cierra la llave y eso es un problemonón. Claro, pero ahí me estás pidiendo que te dé por bueno que el criterio para pensar en la explotación de recursos naturales es el de la soberanía energética y no el del cuidado ambiental, humano-ambiental, ¿no? Entonces, ahí está el segundo tema que quería poner, aunque sé que va a ser muy polémico, audiencia, no me odie. Y el tercero, el BlackRock, pues ni modo, ¿qué vamos a hacer? Ni modo que no hablemos del BlackRock. Estos fondos de inversión que se presentan a sí mismos como el mayor gestor de activos globales. Fíjense, para que nos demos una idea, BlackRock maneja aprox meses más, meses menos, a principio de año es distinto que a final de año, pero más o menos entre 9 y 11 billones de dólares. Para que nos demos una idea de qué cantidad de dinero es eso, Elon Musk tiene 0.8 billones de dólares. O sea, BlackRock maneja activos 10, 11, 12 veces más que Elon Musk, dependiendo del momento. Nunca se cuenta y se registra como una gran fortuna porque no es una fortuna concentrada, es un fondo de inversiones en donde participan muchos. El mayor inversor de BlackRock, por ejemplo, tiene apenas el 9.04 de los activos totales del fondo de inversión. Entonces, por eso no lo podemos como caracterizar como la mayor riqueza del mundo, porque en realidad son muchas grandes riquezas concentradas en una misma lógica de inversión, ¿no? ¿Cómo funciona el BlackRock en un asunto que nos atañe de manera directa? BlackRock es el fondo que maneja más activos provenientes de los fondos de retiro de los trabajadores del mundo. Es decir, lo que en México son el esquema Afores, pues el BlackRock es el más importante gestor de los activos de las Afores de los trabajadores y trabajadoras mexicanos, y lo que sucede es que las entidades bancarias donde tú metes tu ahorro
pactan con BlackRock que sea su fiduciario. ¿Y eso qué quiere decir? Que puede hacer con el dinero de sus ahorradores, ¿no? De los que están metiendo ahí su lanita para el retiro, puede invertir para poner a ese dinero a generar más dinero, ¿no? Es la lógica de que el dinero genera dinero invirtiéndolo acá, invirtiéndolo allá, etcétera, etcétera. Entonces, fíjate de dónde viene gran parte de los activos de BlackRock, pues viene de que tienen la potestad de manejar en las bolsas y en los fondos de inversión y en distintos sectores productivos, no solo en las bolsas, sino que BlackRock puede meterse a sectores productivos con base material, ¿no? Así, armas, energía, infraestructura, etcétera, ¿no? Casas, edificios, puede transformar ese dinero en inversiones concretas, ¿no? Entonces, utiliza el dinero de los ahorros de las personas que tienen su dinerito en las afores para invertir aquí, allá y acullá, ¿no? Entonces, de ahí viene gran parte de sus recursos, lo cual ya es así como se enriquecen con la lana del trabajo de la gente, ¿no? Con el dinero de nuestros ancianos, digamos, ¿no? Y la otra gran cosa es en qué invierten, qué hacen con ese dinero, ¿no? Y entonces hacen muchas cosas. Ellos se presentan como un fondo de inversión que sobre todo se dedica a invertir en energía, en infraestructura y en minería. Fíjate, nuevamente la minería aparece, ¿no? Pero está absolutamente documentado la muy importante participación, como lo decías tú misma hace ratito, Caro, en armerías de BlackRock, en armerías de distintos orígenes, pero fundamentalmente americanas y del Estado de Israel. Está completamente acreditado que BlackRock ha materialmente financiado y suministrado por la vía de su inversión en armerías el genocidio en Gaza. Y no solo, sino que además el BlackRock es uno de los más importantes responsables de las burbujas inmobiliarias. BlackRock dinamiza los mercados inmobiliarios a partir de la adquisición masiva de bienes inmuebles, ¿no? No de un departamento, dos, no, sino de desarrollos de 3,000 casas habitación, de 30,000 casas habitación, proyectos de construcción a futuro, generando una dinámica inmobiliaria que en términos generales y reales lo que genera es un encarecimiento súper acelerado de el precio de la vivienda, ya sea por la vía de la adquisición o por la vía que es la generalizada para las nuevas generaciones de la renta, ¿no? De arrendar un espacio para vivir. Entonces, fíjate, este accionista que además tiene acciones de las más importantes empresas, o sea, BlackRock es dueño de un pedacito de McDonald's, dueño de un pedacito de Coca-Cola, de FEMSA, dueño de un pedacito de América Móvil, es accionista, coaccionista con Slim, dueño de un pedacito de Walmart, es decir, no solo maneja fondos de inversión, sino que es dueño parcial de las más importantes multinacionales a nivel global. Tiene un esquema en el que podemos ver cómo es la voracidad del capital llevado a su máxima expresión en dos sentidos, en la intensividad con la que lo hace y por otro lado en su capacidad de estar en todas las ramas productivas, es decir, Elon Musk tiene activos e incidencia en el mundo digital, muy, muy importante, en el mundo de los automóviles eléctricos, es decir, tú puedes decir los rubros de inversión de Elon Musk son estos, ¿no? BlackRock lo tienen todo, en lo alimentario, por la vía de McDonald's y FEMSA, en lo armamentístico, en lo comunicacional, es decir, BlackRock tiene acciones en todo el aparato del capital global internacional, ¿no? Entonces, dentro de todos los esquemas de la dinámica de la acumulación y la generación exacerbada de ganancias, la del BlackRock es la más voraz, la más intensiva, la más exacerbada, ¿no? Y entonces, pues, yo como lo he dicho toda la semana,
¿Cuál es el criterio aquí? ¿No? Otra vez el punto de los criterios. No, pues el criterio tiene que ver con la posibilidad de seguir solventando el modelo de estabilidad y desarrollo económico que ha permitido que muchos millones de personas salgan de la pobreza, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese modelo? Hay ciertos pactos con burguesías nacionales que se traducen, por ejemplo, en que no haya una reforma fiscal progresiva, ¿no? Y entonces ahí el criterio es que necesito el apoyo de estas burguesías y oligarquías nacionales para, por ejemplo, el aumento agresivo al salario mínimo, ¿no? O bien nuestro plan de desarrollo a largo plazo, que estaba muy dependiente del outsourcing pre-Donald Trump, ¿no? Y post-Donald Trump, pues necesitamos que esos agentes que no dependen de las decisiones de ningún jefe de Estado nacional, esos actores internacionales, nos encuentren atractivos. Y nos encuentren atractivos para dinamizar nuestra economía y para que suceda lo que hoy el señor del Grupo Modelo dijo en la mañanera. No, México, todo bien, es muy atractivo, estamos muy felices aquí. Y eso es un poco el criterio, ¿no? O sea, el criterio es, otra vez me dicen, no, Tere, pero es que tú no sé en qué mundo vives, porque en este mundo, de hecho, BlackRock es el más importante inversor, y entonces, ¿cómo puedes planear un proceso de desarrollo infraestructural en el país si no es por la vía de pactar con esos? Ok, pero nuevamente me estás pidiendo que dé por bueno tu criterio, ¿no? Entonces, creo que la semana, para ya terminar, Caro, creo que la semana nos dejó importantes provocaciones para pensar qué tan se vale que no pongamos a discusión los criterios, porque es en la discusión de los criterios donde podemos poner otra vez nuevamente la discusión en el tema de los principios que sustentan el proyecto de la 4T como un proyecto de transformación que dirige o que quiere dirigir el aparato estatal hacia las aspiraciones de la masa, del pueblo, de los que menos tienen, y creo que estas tres tropiezos de la semana nos enseñan esos lugares en donde muy dolorosamente debemos decir, a veces no entendemos en qué dirección se están moviendo, ¿no? O sea, no entendemos. Y tampoco entendemos de pronto la condescendencia y la soberbia con la que se responde a quienes simple y llanamente están diciendo, ese desarrollo no lo entendemos, esa superación de la crisis de los desaparecidos no la entendemos, o esa estabilidad económica no la entendemos, porque se establece sobre la base de adherir a criterios que dijimos que no eran los nuestros. Entonces, bueno, eso era lo que te quería traer. Sé que está medio renegrido, pero lo lamento. No, pues al contrario, creo que son temas muy importantes estos tres que planteas. Creo que cada uno tiene cuestiones específicas, pero me gustaría iniciar preguntándote, me parece que en los dos primeros hay una línea común en el discurso del gobierno federal en cuanto a la protección de la soberanía. En el caso del informe de las personas desaparecidas, parte de lo que, o como lo lleva un poco la presidenta Claudia Sheinbaum, es al hablar de, bueno, para empezar esto, ¿no? Ella acusa que no se tomaron en cuenta los avances, que también hay fechas que están extrapoladas, ¿no? Que son anteriores a su administración y a la administración de Andrés Manuel López Obrador, pero sí en el discurso que ella emite desde la conferencia de prensa, lo que deja entrever es el posicionamiento del gobierno federal de decir tenemos bajo control esta situación, ¿no? Porque pues es cierto también que hay un golpeteo muy intenso y que viene también, digamos, son voces que replican, pero este posicionamiento de Donald Trump, que explícitamente ha dicho la mandataria no tiene en sus manos el control y el crimen organizado la sobrepasa, y con expresiones incluso misóginas dice es que ella no quiere ayuda y nosotros podemos dársela. Y me parece que un poco la lectura que se ha dado es, y porque me parece, y ahorita podemos entrar a eso también, de el papel muy cuestionable que ha tenido también la ONU, ¿no? Aunque sé que es independiente de un poco de este comité de desapariciones, pero lo llevo a eso. Creo que un poco la respuesta ante eso ha sido, esto puede ser un golpeteo también orquestado por estas instancias que benefician a Estados Unidos y hay que proteger también nuestra soberanía en esta materia para que Estados Unidos no busque infiltrarse en la narrativa del narcoestado. Y en el segundo caso del fracking, también, ¿no? O sea, pues claramente y explícitamente la mandataria dice que se trata de soberanía energética. Pero en el tercer punto, y es donde todo de pronto pues parece muy contradictorio también, porque pues como bien dices, de BlackRock,
la mandataria anuncia, y así como también se reunió con este presidente de la FIFA, pues con mucho, o sea, públicamente celebra pues este tipo de reuniones. Y entonces hemos visto también a lo largo de este tiempo que si bien hay una cuestión política de Estados Unidos que representa a su ejecutivo Donald Trump, la cuestión es también el capital, ¿no? O sea, detrás de Estados Unidos y los poderes oligarcas que son quienes manejan las decisiones. Es una contradicción, Tere, entonces, digamos, esta posición de la soberanía, ¿no? Pero por otro lado, al anunciar posibles inversiones o futuras inversiones por BlackRock, porque entonces, pues sí se deja entrever que, o incluso en el propio fracking, ¿no? Que se deja abierta también a las inversiones privadas, es decir, el capital está inyectado. Lo que anuncia también hoy del Grupo Modelo, lo que hemos hablado de Coca-Cola, hay una, pues sí, unión que no se ha cuestionado a favor del gran capital que proviene también de Estados Unidos. ¿Cómo entendemos esta cuestión? Por un lado, la soberanía, pero por otro, pues, esto que Fíjate es lo que quiere decir en última instancia soberanía, ¿no? O sea, soberanía nacional querría decir así de base, que es el pueblo del que emana la naturaleza del pacto que nos convoca, ¿no? No es de otro lugar. O sea, la soberanía de lo que protege es de que por fuera de un elemento que no sea el pueblo de México se tomen determinaciones. Y entonces, cuando hablamos de soberanía en asuntos de seguridad nacional, lo que estamos diciendo es que no van a ser agentes exteriores los que van a dictar cómo vamos a hacer nuestra política de combate al crimen organizado, sino que lo hará el proyecto político que emanó de las urnas como emanación directa de la soberanía, ¿no? Y entonces uno se pone a pensar, ok, entonces, ¿qué tanta soberanía podemos esperar si ponemos a descansar el modelo de desarrollo nacional en lo atractivo que le podamos parecer a estos fondos que se mueven por la lógica de la ganancia? Es decir, ¿qué tan soberanos somos ante la lógica de la ganancia del BlackRock, ¿no? ¿Qué tanta soberanía estamos apostando a construir allá? En este sentido, una construcción largoplacista de soberanía nacional tendría que dotarnos de la capacidad de no depender ni de los caprichos de los entes imperialistas, ¿no? De las grandes potencias, sí, y ahí más o menos se ha venido avanzando, pero tampoco de los caprichos de los capitales internacionales, ¿no? Es decir, un esquema como el primero que planteaba Claudia Sheinbaum en su primer Plan México, muy enfocado o centrado en la relocalización, ¿qué tan soberanos nos hace? Cuando nuestra generación de empleo depende de que las empresas se encuentren atractivo venir a instalar alguna parte de su ciclo productivo aquí. Si en una empresa de pronto resulta atractivo mejor ponerla acá porque hay una situación tal en otro lugar del globo, como lo han venido haciendo en toda la era neoliberalizada de la globalización, pues entonces se van, y entonces nuestro desarrollo dependía de nosotros y del proyecto político. No, en realidad dependía de que estos ya se fueron, ¿no? Entonces, está muy complicado porque de pronto nos quieren convencer con un discurso soberanista de Macio Osario, un extraño enemigo, pero no, que en realidad tiene que ver con la capacidad que nosotros tenemos de blindar la voluntad que emerge del pueblo de intereses que no emergen del pueblo. Y por esos intereses sí hay intereses extranjeros, pero también están los intereses de los grandes capitales internacionales, y de esos no estamos, pero para nada blindados. Y lo que tú pones del fracking es muy claro, ¿no? Es decir, queremos soberanía energética de los Estados Unidos para ya no tenerles que comprar gas, pero abrimos la puerta a necesitar empresas extranjeras para explotar nuestro propio gas. Entonces,
¿Cuál es esa soberanía? No, es una soberanía muy cortoplacista, pues. Lo cortoplacista que implica además estar dependiendo de recursos naturales no renovables, o sea, tan cortoplacista como el plazo de que se acaben, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que no solo en el caso de BlackRock, que tú explicas muy bien, Caro, no solo en el caso del BlackRock hay como una forma como acotada, demasiado limitada de entender este discurso soberanista. En el caso de lo del informe de desaparecidos, yo me ponía a pensar, imagínate si la reacción hubiera sido no esta, sino la siguiente. Proponemos trabajar con el comité de la ONU, de expertos en desaparición forzada, para que tengan de manera directa y en territorio acceso a todo lo que hemos venido haciendo, porque parece que no han sido suficientemente informados. Entonces, qué mejor que vengan, por ejemplo, a hacer un dictamen de la revisión que hicimos del censo. Vengan a hacerlo. Nosotros les estamos impugnando la forma en la que están utilizando el concepto mismo de desaparición forzada, porque a nosotros nos ha servido distinguirlo de desaparición por particulares para establecer mejores protocolos de actuación policíaca y de investigación. Vengan a verlo, les queremos mostrar, pero no, rechazamos y tendenciosos. Es como una especie de... Otra cosa hubiera sido, Caro, si se hubiera tenido tanta claridad, no ante el informe, sino ante la recepción de golpeteo que muchos hacen del informe. Uh-huh. El punto es ponerte en el justo medio entre acusar de recibido en algo que es un guiño no ante la ONU, no ante la oposición, sino ante las organizaciones de víctimas, que no son pocas, claro. Estamos en un país en donde hay decenas de miles de personas organizadas, no solo buscando a sus familiares, sino que han hecho de eso una posición pública de interpelación al Estado. Entonces, ¿por qué no son los interlocutores? ¿Por qué no quien diseña los mensajes que se emiten desde la mañanera o desde la Secretaría de Gobernación o desde los comunicados, desde la Comisión de... Imagínate lo que perciben las organizaciones de víctimas cuando sienten que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que sería una aliada natural de sus causas, ¿no? Natural, le contesta a la ONU que puras mentiras, que qué tendenciosos, que el golpeteo, que le hacen el juego a la derecha, que... Desamparo absoluto, Caro, desamparo absoluto. Entonces, lo que yo creo es que ¿a poco no hay nadie que le digan, oigan, aquí hay un actor importante de decenas de miles de personas que marcan el ritmo de parte importante de la política interior en México, ¿no? Que no ha sido todavía el Estado de la 4T capaz de resarcir? ¿Por qué no los tomamos en cuenta como parte del criterio desde el cual diseñamos nuestra respuesta a la ONU? No, el único criterio que tienen es el golpeteo desde la derecha. Es a los únicos que les prestan oído, Caro. Es una vez te lo decía, ¿no? O sea, como que les llega una crítica por acá y quién sabe cómo le hacen para que les entre como si les viniera desde la derecha. Creo que no hay un solo elemento de juicio objetivo que nos haga leer el informe de los expertos de la ONU como motivado políticamente a razón de golpeteo. Eso no lo hace inopinable. Eso no lo hace, por ejemplo, corto de miras en términos al proceso de distinción que ha llevado al Estado mexicano establecer protocolos de búsqueda diferenciados cuando se trata de una desaparición cuya responsabilidad puedes acreditar directamente al Estado con el móvil estatal de desaparecer a una persona con motivaciones políticas, ¿no? Y a un conjunto de desapariciones muy grande en donde puede haber distintas participaciones, el Estado de México nunca lo ha negado, distintas participaciones de distintas entidades, pero el móvil no es estatal, el móvil. O sea, ¿por qué los desaparecemos? No es un asunto estatal, ¿no? Pero la comisión u omisión sí es del Estado y no se refiere a que sea del Poder Ejecutivo, puede ser del Estado estatal, municipal, omisión también de autoridades locales. Las dos instancias dicen lo mismo. La ONU dice eso y el Estado mexicano dice eso. Uh-huh. Pero como el Estado mexicano recibe el documento de la Comité de la ONU como si lo estuviera leyendo a las Raki en Atypical, pues entonces ya lo que le queda es el recurso del rechazo y de calificar de tendencioso. Y eso es una afrenta y un agravio ¿para quién, Caro? Para las víctimas. Para las víctimas
lo mismo que cuando sacaron el censo. Yo me imagino ser una madre buscadora y decir, híjole, mi hijo, ¿dónde estará? ¿En el grupo 1, en el grupo 2 o en el grupo 3? O sea, es una afrenta, pues el Estado no puede estar solo queriendo minimizar el impacto mediático de la crisis de desapariciones, no puede ser su criterio. Su criterio y su vocación tiene que ser resolver la crisis de desapariciones acompañando a las familias buscadoras. Entonces creo que son estos temas muy peliagudos porque son temas en los que uno tiene que poner entre paréntesis como su vocación de entrada de decir hay que defender el proyecto de la 4T como emanación popular y no solo que emanó popularmente, sino que es defendida cotidianamente por la legitimidad del pueblo de México. Pero me parece que son asuntos que no podemos dejar pasar de la agenda y no podemos como quedarnos con el discurso que se nos quiere como transmitir para que repliquemos desde la mañanera, porque creo que son discursos en muchos sentidos muy injustos para la memoria política del movimiento que llevó a la 4T a ocupar el espacio que tiene, ¿no? Y eso en todo esto, o sea, la desneoliberalización de la economía, parte importantísima del proyecto con el que votamos a la 4T, BlackRock. Nunca más un proceso de seguridad sin víctimas, ¿no? Y tenemos el divorcio progresivo de las instancias gubernamentales con los movimientos de búsquedas. Nunca más fracking, y ahí tenemos el fracking sustentable, pero fracking al fin y al cabo. Entonces, creo que tenemos que tener la capacidad de interpelar desde dónde, no desde el purismo ideológico de la izquierda más primera y auténtica, no, desde la plataforma política por la que nos hicieron votar. Tú lo decías hace ratito muy bien, no nos han recetado hasta el cansancio que la legitimidad del plan B tenía que ver con que venían las plataformas y por lo tanto la gente que votamos por Morena, votamos por la desaparición de los plurinominales y esa es la legitimidad de la que abreva el plan B. No nos dijeron lo mismo de la reforma judicial, que era un mandato del pueblo, porque era el plan C, ¿cierto? Entonces no podíamos traicionar ese mandato del pueblo. ¿Y por qué ahora nos dicen no estás entendiendo nada cuando uno dice, oye, pero en esa misma plataforma donde decía que a los jueces había que elegirlos y que adiós a los plurinominales, también decía que nunca más la extracción de hidrocarburos por la vía de la fractura hídrica? Y también decía que había que desneoliberalizar la economía y generar desarrollo económico soberano, no dependiente de fondos de inversión internacionales que tienen los peores criterios para la toma de decisiones porque es ganancia exacerbada pasando por... ¿Qué cosa peor hay? Lo decía el otro día, ¿qué cosa peor hay que se use el dinero de nuestros viejos para financiar el asesinato de los niños en Palestina? ¿Qué cosa peor hay? O sea... De veras que el Grupo Modelo parece, pues hasta es muy ecologista, ¿no? Y tiene muchos programas. O sea, ¿qué cosa peor hay? Y no nos pueden decir que eso no se puede decir, porque abreva de la misma plataforma política que ellos dicen, sobre la base de la cual el plan B es legítimo, la reforma al Poder Judicial es legítimo, etcétera. Entonces no pueden ser a veces sí y a veces no. Claro. Tere, me gustaría, esta segunda pregunta, sí centrarme precisamente en esta cuestión de las víctimas, el cómo poder abordarlo de una manera no revictimizante. Ya nos has mencionado, por supuesto, que sobre la ONU hay muchísimo que opinar, hay mucho también que criticar, y en este informe hay mucho también que cuestionarnos. Sin embargo, lo más importante en esta cuestión es un tema tan sensible como las personas víctimas de desaparición. Por un lado, como dices, la derecha, para empezar, pues no está ni siquiera preocupada jamás, ¿no? Y entonces lo usa como golpeteo. Pero también, digamos, esta aproximación que hacen algunos medios de izquierda, porque sí ha venido, ¿no? De alguna manera justo como intentar blindar y entonces sí caen en revictimización de víctimas. ¿Cómo podemos también evitar esto, pues, y abordarlo de la manera más justa y menos revictimizante? Mira, creo que, por ejemplo, la forma en la que se trató en el crisol de medios, en general, hubo honrosas excepciones, pero cuando se presentó el trabajo que se hizo sobre la base de datos de desapariciones, ¿qué encontramos al otro día en los titulares? Ninguno de esos políticas editoriales que encontramos al otro día en los portales informativos tenía en el centro a las víctimas.
Algunos dijeron, no, hay que quedarnos con el número y decir 132,000 porque eso es lo más cañón, ¿no? O sea, 132,000 es potente, impacta, etcétera, etcétera. Detrás de esa decisión editorial se tomó la decisión de no decir, ojo, aquí hay una pequeña luz arrojada sobre la posibilidad de esclarecer rutas referenciadas para la búsqueda de personas. Es decir, tenemos una crisis forense de 75,000 cadáveres sin identificar en las morgues. ¿De veras nos escandalizamos de que alguien pueda decir crimen de lesa humanidad si tenemos 75,000 cadáveres sin identificar? ¿De verdad lo primero que se nos ocurre es decir qué tendenciosos? No, tenemos 75,000 cadáveres sin identificar. Entonces, bueno, por ejemplo, si tenemos ya un universo de 43,000 personas, me parece, que tienen el registro completo y que no han reportado ninguna actividad posterior a la fecha del registro de su desaparición, ahí tenemos un universo para que el match entre la crisis forense y el registro de personas desaparecidas con un buen manejo de datos genéticos, empezar a disipar el dolor para algunas familias, que fueran, como le pasó a Ceci Flores hace unas semanas, que fueran encontrando a los suyos. Entonces, pero la cobertura informativa no puso eso, no se tomó el tiempo de decir, aquí tenemos atisbos para ir clarificando rutas de búsqueda. Entonces, o fue 132,000, qué crisis, qué mal la 4T, o son solo 43,000 en realidad. No es tan grave. No es tan grave porque se pueden quitar la forma en la que muchos comunicaron. Lo que se dijo desde la mañanera fue casi que quiten a casi 90,000 personas de ese registro, porque o son registros incompletos y por lo tanto, obviamente, no existen esas personas desaparecidas, o bien son personas que hicieron después cosas de su desaparición, entonces podemos darlas por vivas y por no víctimas de ningún delito. Y ese fue el acento que se pusieron en otras coberturas. Otra vez, las víctimas no pesaron como criterio en ninguna. En una era el control de daños, es decir, exageren propagandísticamente que la crisis no es tan grave, o del otro lado, exageren propagandísticamente que la crisis es peor que nunca y que en el sexenio de Claudia Sheinbaum es peor que en todos los anteriores, ¿no? Entonces, tenemos una cobertura de grandes medios, con honrosas excepciones, de las cuales, por supuesto, este espacio es uno, pero de las cuales las víctimas no aparecen, no aparecen nunca. Nadie se preocupa por las víctimas, pues, ¿no? Y de parte del Estado, un trabajo no revictimizante tendría que garantizarse por la vía de un trabajo mucho más codo a codo con las víctimas. Es decir, siempre que desde la mañanera se da un anuncio con bombo y platillo sobre el tema de desapariciones, los familiares se están enterando al mismo tiempo que tú y yo. Entonces, imagínate recibir la noticia y no saber en dónde está mi persona que busco, en qué registro. Las autoridades creen que no es buscable porque no construyeron bien el registro y entonces solo hay pocos datos. Imagínate la zozobra, ¿no? O saben que mi familiar tuvo actividades posteriores y yo no lo sé. O mi familiar está en ese conjunto de desapariciones con registro completo y sin actividades posteriores. Es un tratamiento muy, hasta las avances en términos como de técnica y de información se dan en ausencia de quienes deberían estar puestos en el centro, que son las víctimas. No sé, Caro, acá ya no lo tuvimos tanta oportunidad de hablar porque se nos puso la Semana Santa en medio, pero no sé si ya viste La Fiscal, la serie esta de Paula Mónaco y Miguel Tovar, porque en otro tema, que es el tema de feminicidio, la serie documental muestra, la pueden ver todos en Netflix, véanla porque es una pieza muy rica de ver, muy dolorosa, pero muy potente y muy necesaria, sobre todo muy necesaria. ¿Por qué? Porque lo que nos muestra es cómo se puede hacer de la institución una herramienta para las víctimas. El periodo de Sayuri Herrera en la Fiscalía de Feminicidios de la Ciudad de México fue un periodo en el que por la vía de Sayuri fueron las familias
de las víctimas de feminicidio las que tomaron las riendas del rumbo de la investigación, las que obligaron a la Fiscalía al principio de exhaustividad en cada uno de los casos que ahí se dirimieron. Entonces, es un muy buen ejemplo de lo que deberíamos poderle reclamar a un proyecto de transformación. Queremos que las fiscalías sean como esa que ese documental retrata. Queremos que las comisiones de búsqueda sean como esa que el documental retrata en otro rubro, que es el de feminicidios. Así que, pues, no solo deberíamos apostarle a un tratamiento menos revictimizante, como tú dices, sino también a un tratamiento más acompañante de las víctimas. Y cierro nada más, Caro, diciendo que esos días fueron muy dolorosos, no solo porque el juego mediático entre la numeralia que presenta el gobierno, después el informe de la ONU, del Comité de la ONU, después la respuesta gubernamental, y en medio de eso se desapareció y se encontró el cuerpo de otra mujer buscadora. Y ese es el México en el que estamos, y ese es el México que no permite y que no debería darnos chance a responder desde el criterio del control de daños, pensando que todo viene desde el golpeteo, ¿no? Tere, finalmente, me gustaría preguntarte por el fracking. Siendo la presidenta Claudia Sheinbaum también, pues científica, ella misma se ha posicionado y ha dicho: toda mi vida he luchado contra esta práctica, no la aprobaría. Ya nos explicas también que, bueno, lo que parecería que fuera una alternativa, que todavía no se anuncia tal cual, es un método menos agresivo, aunque justo las organizaciones, hace rato estábamos leyendo el desplegado, pues aseguran que no existe este tipo de métodos, al contrario, porque en cuanto más avance el tiempo, hay mayor escasez de este recurso, entonces los métodos deben ser más agresivos. Todavía no se anuncia de una manera oficial, la presidenta dice que dará una conferencia, ¿no?, con especialistas. Te quiero preguntar por la presidenta, pues, ¿no? O sea, esto implicará inevitablemente, digamos, como pues cierta decepción también pública. Tiene todavía en estas fechas un nivel de aprobación mayor al 70%, pero este respaldo que, como ya hablábamos en un momento, ¿no?, lo que ha justificado y con razón estas reformas ha sido sobre todo decir: a ver, yo les dije desde campaña estos compromisos y es el mandato soberano. Uno de esos, ya lo mencionaste, era sobre el fracking. No más, ¿no? ¿Crees que eventualmente, si esto se realiza, pues que sí represente, digo, no solo a la figura presidencial, pero sí al proyecto de izquierda, una decepción importante y que nos pudiera poner en escenarios como los hemos visto también en América Latina, de decepción de la izquierda? Yo creo que no, que ahorita no. Pero no sé ni siquiera, Caro, si eso me da muchísima felicidad, porque lo que también es cierto es que el enorme arraigo popular de la 4T también hace que haga lo que haga la 4T, está blindada de la reprobación pública. Ahorita está blindada. ¿Y sobre la base de que está blindada? Pues no de que el pueblo sea un ignorante que no se da cuenta de que en realidad no es un gobierno, para nada. Está blindada sobre la base de que ha garantizado en el fondo que lo que prometieron en última instancia se cumpla, que por el bien de todos, primero los pobres. Uh-huh. Y la gente no solo vive mejor de lo que vivía, significativamente mejor, sino que además encuentra en el discurso público y en el discurso del poder una reivindicación de lo popular después de años y décadas de ninguneo elitista, de sobajamiento constante. Entonces, lo que denominan revolución de las conciencias sí es un proceso de empoderamiento popular que sostiene a la 4T y lo sostiene por buenas razones. Uh-huh. Pero el sostenimiento es tan fuerte que le deja pasar muchas cosas. Muchas cosas y muchas claudicaciones respecto a su propio proyecto gobernante. Yo no creo que el tema del fracking vaya a afectar la popularidad de la presidenta, por ejemplo. De verdad, Caro, creo que la popularidad de la presidenta
solo se podría ver afectada, no sé, bueno, no lo voy a decir porque no les voy a dar ideas a los golpistas de la oposición, pero solo se podría ver afectada si un día nos damos cuenta que en realidad ella vive en Bora Bora y que lo que hemos visto en las mañaneras, y tomando daiquiris todo el día, y que lo que vemos en las mañaneras es una proyección de inteligencia artificial y la presidenta no es, te juro, o sea, una cosa así como absolutamente delirante, porque está sustentada sobre la base de que se cumplió la promesa de que por el bien de todos primero los pobres, y porque la gente se vio desagraviada de las décadas de agravio material y simbólico neoliberal. Entonces, pero de pronto desde algunos sectores que hemos acompañado, como el movimiento que abrevó en el triunfo electoral, desde el éxodo de Tabasco hasta el zapatismo, la huelga del CGH, un chorro de cosas, ¿no? O sea, todo ese ánimo antineoliberal que después condensó en el obradorismo, pues de pronto señalamos, híjole, de pronto eso es un cheque en blanco, ¿no? Y entonces parece que la popularidad es a prueba de crítica, ¿no? Entonces no creo y creo que está claro que la legitimidad de la 4T pues tiene mucho gas es así que tiene mucho gas para adelante. Y sin embargo hay rupturas muy puntuales con formaciones políticas ideológicamente muy claras que sí se sienten legítimamente traicionadas y que lo han venido diciendo. Y la 4T no ha sabido resarcir ese agravio e incluso no ha sabido reconocer que ese agravio sí surge de una claudicación explícita. Pienso en el magisterio democrático. Otra de las cosas que venía en los 100 puntos y que ahora ya no se puede es echar para atrás la ley del ISSSTE, la reforma pensionaria, que además pues es la que nutre a las AFORES y por lo tanto a los grandes fondos de inversión, etcétera, etcétera. Ya se dijo que no se puede. Sí te lo prometí, pero no se va a poder. Y la gente grita traición. O sea, se traicionó el proyecto político. ¿Eso se va a traducir en un castigo electoral masivo a la 4T? No lo creo. El castigo electoral a la 4T se da en elecciones intermedias, como ya lo vimos en 2021, y se da castigando programas de gobierno puntuales, con afectaciones puntuales, pero no es un castigo ideológico a las traiciones políticas, al programa y a la plataforma presentada. Me parece que no, porque ahí pesa más pues el contento de un pueblo desagraviado que ve en su gobierno un factor desagraviante, legítimamente ve en su gobierno un factor desagraviante. Y sin embargo sí meina la identidad política de izquierda de un gobierno que puede seguir ganando en las urnas, cada vez más edulcorado y cada vez más poco identificable como un proyecto político que emanó de esas luchas. Entonces, si Morena gana como 2030, como va a ganar 2030 apabullantemente, sobre la base de un programa que ya permite el fracking, que ya se dio parte importante a una cultura securitista de la seguridad nacional, ¿no? Que encumbró a liderazgos policíacos, que se conformó con una reforma pensionaria imposible, que permitió la entrada de grandes capitales, y seguimos votando eso porque es el voto de izquierda, ¿no? Y para el 2036 ya quién sabe qué vamos a estar votando. Va a ser un voto de izquierda, pero quién sabe qué cosa tan edulcorada y descolorida vamos a ir votando. ¿Quién sabe qué tanto ese guinda se nos va a volver súper pálido, va a quedar bien rosita, ¿no? Uh-huh. Pero con el empuje popular del desagravio histórico que representó el obradorismo en la 4T y el gobierno de Claudia Sheinbaum. Entonces no creo que sea un peligro electoral inminente, pero sí un peligro de pérdida de identidad política de un proyecto que tiene mucha historia como proyecto popular de izquierda y que ha tenido importantes claudicaciones. Ya dijimos aquí unas, lo pensionario, lo securitista militarista, la entrada a grandes capitales, el fracking, ahorita por la vía de la traición del PT y el Verde, pero de todos modos lo de la composición de la clase política por la vía de los plurinominales, o sea, ha habido importantes claudicaciones, pues. Tere, aquí sumarías también la cuestión humanista, es decir, o sea, lo llevo por lo de BlackRock, lo que mencionamos sobre este financiamiento del genocidio, que ha costado tanto también, en este caso, que la presidenta nombre, y por estos guiños, ahora también con la FIFA, ¿no? Sabemos que tienen también hay ciertos compromisos económicos, pero es decir, sumarse también humanamente a esta, aunque sea simbólicamente, pero como esta complicidad también ante lo que ocurre.
Sí, y ahí pues siempre nos quedará el sinsabor de la tardía y débil respuesta del gobierno de la 4T en sus 2 sexenios al genocidio contra el pueblo palestino, ¿no? Muy tardía, muy poco consistente, muy poco mantenida en el tiempo. Ya es un tema del que ya no se habla desde el discurso oficial, se habló solo en el contexto de la Global Summit Flotilla, otra vez desde el criterio del control de daños internos, ¿no? Pero creo que el humanismo de la 4T se creyó mucho el apellido, ¿no? Y es un humanismo solo mexicano, o sea, no es un muy internacionalista que digamos. Creo que lo tenemos que seguir exigiendo, porque además ahí sí hay o sea, si nosotros nos ponemos a pensar en Lula, que tiene que tener siempre a su derecha ahí contenida, y le está soplando en la nuca el bolsonarismo. Si nos ponemos a pensar, bueno, tal vez la experiencia de Burkina Faso es otra, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar en experiencias populares que tienen la legitimidad de su pueblo, así. Creo que Irán ahorita es un ejemplo también, ¿no? Que al conflicto con Estados Unidos como agente agredido, pues logró como recuperar cierto arraigo. Si nosotros nos ponemos a pensar en que Claudia Sheinbaum se presenta al escenario internacional con la grandísima carta del apoyo certero de la gran mayoría de su pueblo, tendría la capacidad para ser una líder internacional en los temas más urgentes, que son el genocidio, el intervencionismo, la guerra. Y creo que ha decidido no hacerlo, en el sentido de un sentido de responsabilidad de priorizar los mecanismos de solidificación del bienestar que han conseguido al pueblo de México. Ay, Tere, muy intenso. En fin. ¿Te puedo leer un par de comentarios Claro. más? Acá nos dice Irma Brillante, Teresa, qué bien, bravo. Disculpen si no leemos Muchas todos. gracias, Ahora sí Irma. Nos contaron muchísimo. Acá Leonora nos dice Black Rock Depredador. Ay, bueno, también acá nos dicen, dice, salgamos del paradigma y busquemos nuevas formas de energía, explorar la nuclear ya. Bueno, pues Tere, te agradecemos muchísimo estos minutos por acá. Bueno, no, gracias a ustedes. Abusamos hoy de tu tiempo. No, yo abuso del suyo, oigan, yo abuso del suyo, lo lamento, pero luego me pico y luego platicar con Caro se hace muy, muy a gusto, gente. Entonces, si ustedes un día vienen aquí, van a ver que el tiempo se pasa rápido y ya cuando uno ve son 1:15 y dice, perdónenme. No, Tere, al contrario, muchas gracias por todas estas reflexiones y nos vemos. Nos vemos el próximo viernes. Bueno. Recuerda que si quieres ver más contenido como este, sintoniza de lunes a viernes la noticiera a las 11 de la mañana por Chamuco Media.